Nos volvemos al país y tal como hemos estado informando, el Banco Estado deberá devolver 5.700 millones de pesos a más de medio millón de afectados por las alzas unilaterales de las comisiones de las libretas de ahorro. Esta medida comenzó a aplicarse el año 2003, cuando el presidente de esta institución financiera era Jaime Esteves. Para más detalles, el contacto a esta hora es con Gustavo Manén. Gustavo, muy buenas tardes. Mirna, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Efectivamente, como tú decías, esta resolución adoptada por la Corte Suprema data de las comisiones que se cobraron durante el año 2003-2011 y como se ha dado a conocer en la prensa es que efectivamente quien estaba a cargo y presidía precisamente el Banco Estado en esa época es Jaime Esteves, con quien nos encontramos precisamente aquí en el aeropuerto. Sabemos que por razones deportivas usted viaja a Temuco, pero se ha dado el tiempo para conversar con CNN Chile. Le quiero agradecer, señor Esteves. Usted ha declarado que efectivamente, de acuerdo a los informes jurídicos de la época, estaban bien estas comisiones que se estaban cobrando. Nunca hubo ningún tipo de cuestionamiento o de peticiones de si efectivamente estas comisiones estaban siendo evaluadas de alguna forma y se estaban afectando o no a los consumidores, considerando de que el CERNAC en el 2004 empezó a investigarlo. A ver, aquí lo que se buscaba era dar una solución para un producto que pudiera disponer la gente. Y lo que ocurre es que las cuentas de ahorro hay a plazo y hay vista. Y las cuentas de ahorro vista empezaron a desnaturalizarse y a ser ocupadas como un instrumento de pago, es decir, como hoy día es la cuenta RUT, ¿cierto? Como una tarjeta de pago en vez de cuenta de ahorro por lo cual había sido diseñado. Y esto trajo un conjunto de problemas que se agravaron porque la manera en que estas cuentas vistas se remuneraban o pagaban su costo de administración era a través de la diferencial de intereses. Y esta diferencial de intereses era por ejemplo, la economía tenía alta inflación, tenía alto interés real, la tasa de interés era 8% real, digamos, al año, la cuenta vista pagaba 1 o 2. Y con esos 6 puntos se pagaba su administración. Esto por una parte dejó de ser viable cuando la inflación cayó abruptamente y las tasas de interés se contrajeron. Pero en segundo lugar pareció que era mejor tener la transparencia. Y la transparencia significaba poder separar lo que es comisión de lo que es interés, como se usa hoy día en todos los productos que es la tendencia moderna. Entonces por esa razón en ese momento se colocó una comisión de 100 pesos al mes para estas cuentas, con el objeto de que los que querían ahorrar se trasladaran a las cuentas de ahorro y de separar esto como medio de pago mientras se preparaba la implementación de un producto nuevo adecuado para esto, que es hoy día la cuenta RUT, que responde masivamente. Es decir, aquí no hubo nunca jamás un ánimo de abuso, lo que se cobraba de una manera se empezó a cobrar de otra. Y lo que se buscó no es enriquecer a alguien o a una empresa, sino que lo que se buscó es poder sostener y darle viabilidad a un medio de pago, que la gente había empezado a un instrumento, cuentas de ahorro vista, que la gente había empezado a ocupar para un objeto distinto. Sí, señor Esteves, usted hablaba de complicaciones. Finalmente estas complicaciones derivan en que efectivamente la Corte Suprema dicta esta sentencia que tiene que pagar 70 millones de dólares a los consumidores. A ver, la Corte Suprema, el acuerdo que se ha llegado implica efectivamente de que los contratos no se pueden modificar de esta forma. Y eso que era algo muy debatible jurídicamente, hoy día queda resuelto de esta manera. Pero le insisto, el objetivo no era otro que el poder darle continuidad y viabilidad a un producto que era necesario. Y de hecho hoy día lo es. Hoy día tenemos una cuenta RUT que cumple masivamente las necesidades de la gente. Y esto está separado de las cuentas de ahorro. O sea, eso es lo que había que hacer para poder mantener y seguir manteniendo un servicio de un banco que bancarizaba, pero que se encontró con que uno de sus instrumentos estaba siendo desnaturalizado. Finalmente se le dio la razón a los consumidores con la consolidación del efecto. Bueno, a ver, se dio la razón en el sentido de que no se podía cambiar de una manera a otra y eso es lo que se ha resuelto. Pero el objetivo fue siempre muy claro, como digo, y es darle viabilidad a un producto, poder darle atención a las personas y tomar esto que era una cuenta de ahorro y ver cómo se iba transformando en un medio de pago. Señor Esteves, sí, lo sé que tiene que irse, pero se ha hablado mucho de esto, de tratar de empatar políticamente este asunto con el tema de Cencosud. ¿Usted cómo lee esta situación? Sobre todo que hoy día la vocera de gobierno también ha salido a pedir explicaciones a las autoridades de SEC.
Bueno, yo creo que hay un clima de descalificación en la política que le hace un flaco favor al país. Y lo ideal es sentarse a reflexionar y no lanzarse acusaciones de este modo, porque así las cosas no hacen un favor a nadie. Y yo creo que si se analizan las cosas serenamente, aquí había una razón de fondo que tuvo además otras complicaciones técnicas, porque en esa época estas cuentas remuneraban en UF y el Banco Central fijó una tasa de instancia que era inferior a la UF. Yo no lo voy a aburrir con la parte técnica del problema, pero todo esto generó un arbitraje financiero contra el Banco del Estado que destruía el producto. Entonces, yo le repito, puede que el procedimiento hoy día se ve que era erróneo, pero la razón que se hizo no era una razón de abuso, no era una razón de enriquecimiento de nadie, ni de más utilidades, era poder proteger un producto para seguir dando servicio a la gente. ¿El ministro de Hacienda de la época nunca tuvo conocimiento de esto? No era un materia de él. Sí, porque era en el fondo el jefe del presidente. Sí, pero estas son materias del banco y se manejan técnicamente. ¿Usted le pediría disculpas a los consumidores? Yo creo que lo que hicimos fue hacer un tremendo producto. Y hoy día los consumidores cuentan con la cuenta RUT. Y si el procedimiento fue inadecuado, yo creo que hoy día está visto esto, pero en su momento se vio que era perfectamente posible. Gracias, que me tengo que ir. Miren entonces las palabras del presidente del Banco de Estado de la época, 2003-2011, concediendo esta entrevista aquí en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, luego de un viaje, antes de un viaje que va a hacer, por cierto, a la ciudad de Temuco, y dando un poco explicaciones de cómo fueron la metodología y los métodos que se ocuparon para abrir estas nuevas cuentas de ahorro, y que finalmente él lo ha dicho en todas sus palabras, fue un error a largo plazo, ¿no? Correcto, lo escuchamos así. Muy bien, gracias Gustavo por tu reporte. Nos vemos.